Bueno, buenas tardes. Bienvenido al curso de Química y Medio Ambiente. Mi nombre es Waldo Quiroz. Voy a ser el profesor de este curso optativo. Y antes de comenzar las sesiones voy a presentar el programa del curso, cómo son las evaluaciones. Y vamos a comenzar, ¿ya? Bueno, este programa yo ya lo subí, mi memoria no me falla, ya está en el aula y da un poco los detalles. Yo solamente voy a recalcar algunas cosas más importantes, los detalles ustedes los pueden leer. Este es un curso optativo que igual requiere ciertos prerequisitos en el tema de la química general y la química analítica. Particularmente el tema de los equilibrios, a pesar que no se ven al nivel de la química analítica, ¿no? Pero sí se requieren algunos conceptos de equilibrio químico, sobre todo cuando veamos la química de ecosistemas acuosos. También se requieren algunos aspectos de estiquiometría, algunos aspectos estructurales, pero no quiere decir que si ustedes algunos de estos conocimientos que se les olvidó o no los tienen muy maduros, igual los vamos a retomar acá, ¿ya? De todas formas, este es un curso que, si bien es cierto, se llama Química y Medio Ambiente, al menos desde mi punto de vista, yo no creo que exista la química ambiental. Yo lo que existen son las ciencias ambientales, porque los fenómenos ambientales no son solo químicos. De hecho, son físicos, biológicos, químicos, sociales, económicos, tienen muchas aristas y por lo tanto todos somos ignorantes de algún área y no hay ningún problema al respecto. Vamos a ir integrando varios tipos de conocimientos y si ustedes traen los propios, por favor apórtenlos. Yo tampoco domino todo. Yo me dedico a algunas investigaciones de química analítica ambiental y domino algunos aspectos, me son más familiares por lo que investigo, pero tampoco digamos que domino todo. De todas formas, el nombre no le puse yo el nombre al curso, así que valga la aclaración, ¿ya? O sea, no esperen ver solo química, para nada. Bueno, este curso, vamos directo a las evaluaciones, tiene dos evaluaciones, o sea, tiene dos bloques, perdón. Hay un bloque de evaluaciones que involucran 4 evaluaciones parciales durante el curso. Les voy a dar algunas tareas parciales que van a tener una semana para resolverlas, que es para ir integrando lo que vemos en el curso. O sea, son evaluaciones no calendarizadas, ¿ok? Y se les da para que las trabajen digamos, en sus casas. Son 4 las evaluaciones parciales mínimas. Probablemente yo voy a pedirles 5, de forma que si hay alguien que se quedó atrasado en alguna evaluación, la pueda recuperar, o en su defecto, si hacen las 5, yo me quedo con las mejores 4 notas, ¿ya? Y el promedio de, aquí me equivoqué, aquí 5, el promedio de estas 4 evaluaciones parciales representa el 60% de la nota del curso, ¿ya? El otro 40% es de una evaluación global, ¿no es cierto?, que es la evaluación final del curso, que es donde yo les pido un trabajo donde tienen que integrar todo lo visto en el curso para analizar un caso ambiental, ¿ya? Nosotros, las evaluaciones parciales lo que buscan es evaluar ciertos contenidos ambientales, y la evaluación final lo que busca es que ustedes integren esos contenidos para presentar un caso. Casos que están reportados en la literatura científica y que abarcan transversalmente la mayoría de los contenidos que vamos a ver en este curso, ¿ya? Ahora, normalmente, si es que las evaluaciones parciales son individuales y la evaluación global normalmente es individual, salvo que sean muchos ustedes, ¿ya? Si son muchos, probablemente vaya a culminar en pareja, pero todavía no sé cuántos son exactamente. Si son 30, por ejemplo, probablemente vamos a hacer la evaluación global de a parejas, ¿ok? En un contexto normal sería ideal, ¿no es cierto?, que se puedan exponer esas evaluaciones, esos casos, para que todos aprendamos. Si se puede dar eso, ideal. Si no, evaluaría el trabajo que me mandan solamente y no habría oportunidad de compartirlo. Eso va a depender de cómo se desarrolle el semestre, si volvemos o no volvemos presenciales.
va a depender de algunas cosas que todavía están por definirse. De acuerdo a la universidad, al parecer quiere que volvamos todos a la presencialidad de septiembre. Cuando digo todos me refiero a todos en un contexto marcha blanca, o sea, la vuelta no es obligatoria, se van a atender razones particulares de personas que no puedan volver, por lo tanto digo todos en un contexto semipresencial. ¿Ya? Entonces la segunda evaluación, como yo les decía, consiste en analizar un caso ambiental donde se integre lo visto en el curso, donde ustedes van a describir, analizar, evaluar e idealmente, porque esto también tiene una connotación social, y sobre todo se lo digo a la gente que estudia pedagogía en química, proponiendo soluciones al problema. ¿Ya? Nosotros aquí a la parte social no le vamos a hacer el quite, de hecho, creo que es mucho más significativo ver los temas ambientales, no solamente respecto de los contenidos científicos, sino que las repercusiones sociales que tienen. ¿Ya? Esa es más o menos la distribución de las notas, y la programación de las sesiones está ahí. Comenzamos el día de hoy, ¿no es cierto? Ahí están más o menos descritos los temas que tocaríamos si es que la planificación se desarrolla de forma perfecta. O sea, no crean que eso va a ser exactamente así, voy a tratar de que sea así, pero obviamente que va a depender de cómo sean las clases, si tenemos algunos problemas, o si a lo mejor en función de sus conocimientos previos y su interés, a lo mejor nos detenemos en alguno más que en otro. O sea, el curso igual es más o menos flexible. Y yo también trato de responder un poco a la contingencia, porque los problemas ambientales y las propuestas sociales para resolverlos o mitigarlos van ocurriendo día a día. Por ejemplo, antes de ayer salió el último informe del cambio climático. Entonces, probablemente vamos a dedicarle más de 2 sesiones a ver el informe del panel intergubernamental del cambio climático, porque ese informe se renueva más o menos cada 4 años, y por coincidencia salió el último informe, como les digo, antes de ayer. Así que tiene una importancia muy grande a nivel mundial, y obviamente que en este curso tenemos que ponernos al día también en eso. ¿Ya? Y si ocurriera cualquier otra cosa, también las vamos a ir ahí incluyendo en el curso. ¿Ya? Esta es la presentación del programa del curso, y aquí está la bibliografía. A pesar que los libros de química ambiental como que nos siguen una lógica unitaria, todos los libros son muy distintos, tienen puntos de partida distintos, enfoques distintos. Entonces, lamentablemente no existe un libro que toque los temas en el orden y la orientación que lo vemos en este curso. ¿Ya? Algunos le dan más énfasis a entender los ciclos de los elementos, otros le dan más énfasis a las soluciones tecnológicas, otros le dan alguna connotación social y otros cero connotación social, ¿no es cierto? Yo un libro que, digamos, me gusta más o menos, ¿no es cierto? Es el número 8, el Spiro Stigliani. Yo creo que tiene un enfoque en algunos temas bastante bueno, pero como les digo, los libros de química ambiental no son como los libros de química general, que más o menos tienen una estructura parecida. Aquí ni siquiera hay una estructura unitaria. ¿Ya? Y yo hago este curso también con la estructura que considero la más adecuada en base también a mis competencias. Entonces ahí les voy a pedir cierto trabajo, que si recurren al libro, vayan así como a hurguetear en los índices para ver qué pueden extraer de cada libro. ¿Ya? Todos los temas que vemos tienen literatura, pero yo junto con esa literatura igual les voy a subir algunos documentos de respaldo en los cuales yo me he basado también, más allá de la literatura que está ahí. ¿Okay? Pues también vamos a recurrir a bases de datos, sobre todo porque los temas ambientales requieren estar al día. Y afortunadamente, a nivel de bases de datos, hay excelentes bases de datos de carácter ambiental. Excelentes. Hoy en día, más que hace 5 o 10 años atrás, las bases de datos son muy, muy buenas y muy actuales, ¿no es cierto? Y al respecto, yo la primera que puse acá, que es esta, Nuestro mundo en datos en inglés, para mí esa es lejos la mejor página de datos que existe hoy en día. Es una página que no existía hace 10 años atrás, la vamos a sacar mucho provecho. De hecho, hoy mismo vamos a ver algunos datos de esa página. Ese es más o menos el programa, las fuentes de información y las formas de evaluar. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Alguna duda, consulta, comentario?
Ok, todo claro. Bien. Entonces, dicho lo anterior, vamos a partir. Y a ver, a mí me gusta partir con una pregunta que más o menos me permite a mí recabar las concepciones previas que ustedes tienen respecto a las ciencias ambientales y a los problemas ambientales en general, ¿ya? Y es la pregunta respecto al origen de los problemas ambientales, ¿ya? Ustedes saben que hoy en día hay problemas ambientales tanto de carácter local, por ejemplo, lo que nos compete a nosotros en la zona de sacrificio de Puchuncaví y Ventana, por ejemplo, a nivel local. A nivel nacional hay varias zonas de sacrificio que albergan, digamos, una serie de problemas ambientales que podemos discutir, pero también hay problemas de carácter mundial, ¿ya? Como por ejemplo el tema del cambio climático, como por ejemplo el tema de la capa de ozono, que en su momento fue un problema ambiental y que creo yo, afortunadamente, se tomaron buenas decisiones y se logró revertir en gran parte. En su momento también fue la lluvia ácida. Entonces tenemos problemas ambientales de distintas índoles y nosotros los vamos a ir analizando cada uno, ¿ya? Dentro de lo que nos dé el tiempo. Pero la pregunta que yo tengo, y me interesa saber su opinión, aquí por favor opinen por el chat o por audio, como quieran. ¿Por qué creen ustedes que estamos enfrentando emergencias ambientales de tal calibre? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el origen de todo esto? No escucho, no leo. Las escucho, las leo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, súper. Ya. Yo creo que puede ser igual por la baja conciencia que tienen sobre los daños que le causamos al medio ambiente, como el dejar la responsabilidad a los que vienen hacia el futuro, así como no me va a pasar nada a mí, le va a pasar a los nietos de mis hijos, entonces no es necesario que yo haga un cambio. Y Ya, entonces, también la baja dale, dale. Y también, como nos movemos rápido, intentamos facilitar todo a través de materiales que nos pueden satisfacer esa necesidad. Así como necesito hacer esto ahora, entonces no es necesario construirlo de madera si lo puedo hacer de plástico. Ok. Ya, entonces tú le endosas parte de la responsabilidad a un tema como educativo, cultural, ¿no es cierto? La poca conciencia por dejarle un planeta habitable a los que vienen, ¿no es cierto? Y Sí, también algo así. una vida rápida, ¿no es cierto? Y por lo tanto media desechable, si lo entiendo bien. Sí. Ok, ok. Vamos a ir viendo eso, ¿cierto? Vamos a tocar esos aspectos, vamos a tocar los aspectos educativos, culturales, ¿no es cierto? Y también el estilo de vida. Pero quiero que vamos a hilar fino respecto al estilo de vida. O sea, tú planteaste tu opinión, o sea, un estilo de vida de la cultura de lo desechable. Ok. Pero vamos a ver qué surgen también de tus compañeros. A lo mejor están de acuerdo contigo, quizás no. Aquí Laura dice, perdón, me salté antes a Nicolás, ¿no es cierto? Nicolás dice actividad antropogénica. O sea, tú, Nicolás, le endosas que el origen de los problemas ambientales son las actividades humanas. Mira, yo voy a tratar de hacer, en este curso los voy a tratar de hacer dudar, ¿ya? No porque estén en desacuerdo con ustedes, probablemente voy a estar de acuerdo en prácticamente todo lo que dicen, pero quiero tratar de hacerlos dudar para obligarlos a profundizar esto. Entonces, tú, Nicolás, por ejemplo, dices actividades antropogénicas, pero ¿cuáles? ¿Todas? ¿Algunas? ¿Son necesarias esas actividades antropogénicas? Quiero ir como a la raíz de este tema, ¿ya? Piénsalo. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Mire, yo concuerdo igual con lo que dice la compañera, pero hasta cierto punto, porque no encuentro que eso se aplique tanto como en el día de hoy, sino que más en el paradigma del estilo de vida de hace unos 30, 20 años atrás, porque el joven de ahora yo lo he visto mucho, lo veo en mi medio ambiente, en mi ambiente, en la gente con la que me llevo,
estamos todos bastante conscientes y estamos intentando hacer un cambio, pero no es lo suficientemente eficaz porque no estamos, o sea, los efectos no los vamos a ver ahora ya, sino que los vamos a ver en 20 años más. Entonces, yo creo que los problemas de hoy en día no son por la falta de educación ahora, sino que por la falta de educación que había hace 20, 30 años atrás. Y que esas generaciones tenían el pensamiento del ahora y no el mañana. No sé si se entiende. Ok, ok. Sí, no te entiendo perfectamente. De hecho, tú estás endosando que ustedes tienen una cultura, una conciencia ambiental más desarrollada, en el fondo. ¿Ya? Podemos discutir las razones por las cuales es así, pero supongamos que te encuentro la razón, ¿no es cierto? Y yo tiendo a encontrarte la razón, o sea, de que hoy en día todo este tema del reciclaje, la economía circular, el castigo social por botar la basura a la calle, es mucho más intenso de lo que era en mi época, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, solamente con el propósito de hacerte dudar, no porque no esté de acuerdo contigo, piensa en lo siguiente. De hecho, esto lo veis en estas cosas que comparten mucho ustedes, que son estos, como, no sé si llamarlo meme o pequeña historieta, no sé. Yo no sé la palabra meme, qué diablo significa, pero todas estas cosas que se comparten por las redes sociales. Eh, una vez vi uno que me llamó la atención que era de carácter ambiental, que era como la respuesta, voy a hacer un término que mi hija utiliza conmigo, es como la respuesta boomer, porque yo sería como un boomer, ¿no es cierto? Y ustedes serían como los millennials, no sé cómo llamarlo. Eh, Era como la respuesta boomer a ese argumento que dices tú. Por ejemplo, decía, o sea, salía una persona como joven como ustedes, ¿no es cierto?, diciéndole, ustedes no tenían conciencia ambiental. Y claro, en la fotografía salían unas personas que, bueno, eran mayores que yo, eran como ancianos ya, ¿no es cierto? Le decía algo así como, yo no necesitaba reciclar porque en mi época las botellas eran de vidrio, se reutilizaban. En mi época las bolsas eran de género, se reutilizaban. En mi época, no sé, pues, da una lista de cosas de que en el fondo para decirle al joven, joven, usted recicla porque usted contamina. En nuestra época no contaminábamos en el fondo. ¿Qué les parece eso? A ver. Sí, yo la verdad es que lo he visto bastante, así como también he visto otros memes que dicen eh, que, por ejemplo, nosotros los de su época, los baby boomers, no necesitaban secadora porque secaban la ropa al Se va sol la ropa, claro. y Ese como era, exactamente. de ese estilo. Sí, Entonces, claro, o sea, yo igual sé que antes era como un poquito más difícil y no tenían las comodidades de ahora, pero las comodidades nacieron en base a la necesidad de esos momentos, no a la necesidad de nosotros. Entonces, hubo un cambio muy rápido en cómo la gente de ese entonces vio que las cosas se estaban dando más fáciles y en vez de seguir por el camino que ya llevaban, dijeron, ah, no, esto es más fácil, así que me sirve más ahora y ahora nosotros como que llevamos las consecuencias independiente de que nosotros también hayamos contribuido a eso. Yo tampoco le quito la responsabilidad a nuestra generación y a las generaciones que vienen, pero es una problemática totalmente acumulada y no de solo ahora. sí. Miren, de hecho hay una actividad parcial que es la primera que yo les voy a pedir. No ahora, digamos, se la voy a explicar más adelante con más detalle, pero en esta actividad yo les voy a pedir que ustedes cuantifiquen la energía que consumen. Ustedes, con su estilo de vida. ¿Ok? Y después vamos a hacer una comparación con la energía que se consumía antes, por ejemplo, los boomers. ¿Ya? Ahora, a lo que apunto yo con esa actividad es un poco de establecer como cierta, ¿cómo decirlo? Como una contradicción de la sociedad, ¿no es cierto? De que, por un lado, yo comparto que hay más conciencia ambiental, pero extrañamente o irónicamente o contradictoriamente, el estilo de vida de ustedes es el que más energía consume en la historia de la humanidad. Y me refiero a ustedes, ni siquiera yo. ¿Y por qué le digo a ustedes ni siquiera yo? Porque ustedes son unos consumidores de tecnología gigantes. Gigantes.
vamos a cuantificar eso, ¿ya? Vamos a cuantificar Yo eso. creo que en realidad todos los que salgamos después de la pandemia vamos a ser unos consumidores de energía gigantes de manera, yo creo que el consumo de energía creció exponencialmente después de la pandemia, sobre todo en el tema de tecnología, porque era todo online, todo, todo Mira, virtual, todo. claro, mira, es que ¿sabes lo que pasa? Mira, le voy a dar un dato que no se aplica a usted en este momento porque ustedes todavía no egresen. Yo hago un curso de posgrado parecido a este. Claro, pero yo le hago una pregunta que a ustedes no se las puedo hacer porque ustedes todavía no trabajan en un trabajo formal, por así decirlo, tipo profesional. Quizás muchos de ustedes trabajan, pero no en lo que están estudiando y cosas por el estilo. Yo hay una pregunta que siempre le hago a los estudiantes de posgrado. Yo le digo, ¿qué hicieron ustedes con su primer año de sueldo? ¿Y saben lo que me responden? La gran mayoría. Casa, auto, ropa y viajes. ¿Ya? Y fíjense, cuando transformamos eso a consumo energético, es monstruoso. O sea, pasan a consumir de 3 a 4 veces más energía de lo que consumían cuando no trabajan. ¿Ok? Ahora, lo que sí es cierto es que la generación de ustedes es la que más ropa consume, más viaja, la que más energía consume, ya sea para climatizar su casa, para transportarse, para comunicarse. Entonces ahí es como una cosa que es como pareciera una contradicción, ¿no es cierto?, entre la conciencia ambiental y el estilo de vida. Se lo dejo ahí para que lo piensen, ¿ya? Para que lo piensen. Vamos a tocar ese tema acá. O sea, es cosas simplemente de ponernos a ver. El otro día yo conversaba con unos alumnos y se quejaban de por qué yo utilizaba papel en las pruebas. Bueno, cuando estábamos en normalidad. Sí. ¿Y por qué no siempre haberlo hecho así en formato virtual? Y también enrostrándome un tema medioambiental. Y bueno, la verdad es que para hacer eco de lo que comentaba usted al principio, claro, el papel yo lo puedo reciclar, no obstante, ¿cuánto petróleo voy a quemar para producir la energía eléctrica que está cargando la batería del notebook? ¿O cuántos petroquímicos estoy utilizando para generar los polímeros que son parte de este notebook? Y así, por aportar algo distinto, había algo que me llama bastante la atención, porque sí, es cierto que el cambio climático, quizás no seamos los responsables, pero sí lo hemos acelerado. ¿Ya? El tema antropogénico de la revolución industrial que viene acelerando este cambio, pero también hay causas naturales que ahora pueden ser mucho menos impactantes que las que produce el ser humano. Pero como dato aquí estaba leyendo unos informes del 2018, y por ejemplo decía que China produjo en el 2018 10.064 megatoneladas de dióxido de carbono. 10.064. Y América Latina, en conjunto, había producido 1.675 megatoneladas de dióxido de carbono. Entonces, me ponía a pensar la otra vez, porque uno siempre quiere hacer la diferencia, pero si nos ponemos a pensar como masa crítica, realmente, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros a nivel, qué impacto tendría lo que pudiéramos hacer nosotros a nivel latinoamericano? Si, por ejemplo, China está produciendo solo ya 10 veces más que nuestro continente. Bueno, tú tocaste varios temas, ¿no es cierto? Respecto al tema este de cuánto petróleo se tuvo que combustionar para mantener un computador prendido 1 hora para una prueba. Eso lo podrían calcular ustedes inmediatamente. Véanse los watts a lo cual funciona su computador, multiplíquenlo por el tiempo pasado a segundo, porque watt es joule por segundo, entonces lo multiplican por el tiempo pasado a segundo, les va a dar los joules consumidos en 1 hora, y evalúen cuánto es la capacidad calorífica del petróleo, ¿no es cierto? Y ahí van a sacar los gramos de petróleo que tuvieron que combustionar para producir esos mismos joules. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero es que no toda la energía sale del petróleo. Bueno,
en Chile sale o del petróleo, o del carbón, o de una hidroeléctrica, ¿ya? Las primeras dos generan gas invernadero, la última no genera gas invernadero, pero sí también tiene sus problemas ambientales. ¿Ya? Distinto ya al otro tema de decir, ¿por qué diablos China genera tantas toneladas de carbono? ¿Ya? Que más que el caso de China, a mí me interesa el trasfondo de esto, fíjense. Vamos a ver estas curvas, pero yo quiero conversar esto con ustedes primero. Lo que está súper claro hoy en día, los números lo muestran, ¿no es cierto?, es que no solamente consumimos más energía que nunca, que uno lo podría adosar, por ejemplo, lo que dice Laura, la sobrepoblación, somos más seres humanos. Entonces, obviamente que vamos a consumir más energía porque somos más seres humanos, primera cosa, ¿no es cierto? Pero incluso aunque lo normalicen el cálculo por habitante, o sea, la energía per cápita, por así decirlo, como yo les decía, por individuo, los que estamos vivos somos la generación que más energía consume, y mientras más joven, más energía consume. Y la pregunta es ¿por qué? Ahora, Valentina acá dice pensar más en el ahora que en el futuro. ¿Esa es la causa del mayor consumo energético, por ejemplo? Yo estoy hablando de energía. Podemos hablar también de cantidad de desechos generados, cantidad de agua consumida, cantidad de terreno ocupado. Son muchos recursos. No estamos centrando en la energía porque es el tema que está de moda por el cambio climático, pero tengan en cuenta que la demanda humana no es solamente energía, es energía y voy a llamarle masa o materiales, incluida el agua. Alguien había dicho algo y lo interrumpí, no sé qué. No, es que iba a mencionar que también, no puede que sea una tonta idea, pero la competencia que es parte del día a día en el ser humano, como por ejemplo, yo como joven necesito tener ciertas capacidades, manejarme la tecnología, pero en comparación a otro joven de mi misma edad, o posiblemente de otro país, necesito también tener como más cualidades para encajar más en la sociedad. ¿A qué me refiero? Tengo que tener una casa propia, tengo que tener un auto propio, tengo que tener una habilidad que me sobresalga sobre otro alumno, entonces necesito crear otras capacidades para poder tener como una vida más fácil. No sé si se me está entendiendo. Entonces eso igual hace gasto. Te entiendo perfectamente, pero cuando dices vida más fácil, ¿a qué te refieres? ¿Puedes como desarrollar qué entiendes tú por vida fácil? Como por ejemplo, si en un trabajo necesitan 5 personas y tienen que tener ciertas capacidades, si yo desarrollo más de la que debería tener mi generación, yo tengo más facilidad de tener ese trabajo. Entonces, como que me sobreesfuerzo al límite, y también eso no es solamente lo que yo pienso, sino que lo piensan, o sea, miles de personas en todo el país al mismo tiempo, entonces como que vamos generando más gastos, porque las empresas van diciendo, a ver, todas las personas tienen que tener una casa, entonces van desarrollando, van explotando otros caminos y así, no sé si me enredé. Es que mira, creo entenderte, y quizás lo que tú quieres plantear en el fondo, lo que lo planteaste en varias dimensiones, en el tema laboral, en el tema de la habitacional. ¿Te parecería, por ejemplo, una frase como esta, que tú necesitas consumir más recursos, incluido energía, porque eso te da una especie de mayor ventaja o mayor chance de desenvolverte y sobrevivir en el mundo, algo así? Sí, algo así. Ok. ¿Por qué lo planteo en esos términos? Porque, claro, el trabajo, la comida, el hogar, ¿no es cierto? Muchos lo transforman a que finalmente son necesidades humanas. Si no trabajo me muero de hambre, si no tengo casa me muero de frío. No sé si están de acuerdo el resto. Aquí Vicente dice, en mi opinión tiene que ver con un tema de priorización. Se han priorizado aspectos como el desarrollo, pero abandonado la responsabilidad ambiental. Déjame hacerte una pregunta, Vicente. ¿Tú priorizarías la responsabilidad ambiental por sobre el desarrollo humano, es decir, invertir la escala de valores? ¿Qué piensas? Porque cuando uno hace una imputación de que se ha priorizado el desarrollo por sobre la responsabilidad ambiental, uno podría entender que debe ser al revés, debe ser primero la responsabilidad ambiental y después el desarrollo. Dicho de otra forma,
ante una amenaza sobre el medio ambiente, tendríamos que renunciar al desarrollo. Lo presentas como una dicotomía. No sé si es imposible las dos cosas, o es una o la otra. Es importante desarrollar eso. ¿Ya? Ahí piensa. ¿Sí? Bueno, es que, o sea, yo lo digo como en el sentido de que, claro, nosotros priorizamos, o sea, se prioriza el desarrollar, por ejemplo, hacer no sé, una central eléctrica, por decir un ejemplo. Hacer una central eléctrica que, claro, da desarrollo porque da energía para la sociedad y todo eso. Pero, por ejemplo, se corta un bosque o se daña, por ejemplo, un archipiélago para poner una hidroeléctrica, por ejemplo. Entonces, por un lado, claro, nos va a dar electricidad, pero por el otro lado estamos afectando un sector que ha sido históricamente, por ejemplo, cuna de biodiversidad o un pulmón verde. Entonces no podemos como priorizar uno por sobre el otro, porque deberíamos tenerlos más o menos como en un nivel como similar. O sea, deberíamos como ser equilibrados más que nada. O sea, porque buscamos como desarrollar mucho, muy rápido, pero al final estamos otros aspectos como que nos afectan también en nuestra forma de sobrevivir en el ambiente, se están dejando atrás. Si al final el medio ambiente, o sea, conservar nuestro territorio y nuestro medio ambiente igual es importante para nosotros como sociedad, pero no lo estamos priorizando tanto o al mismo nivel como el desarrollo en temas como el construir cosas o energía y esas cosas. Eso es como lo que trataba de decir. Claro, lo que pasa es que yo trato en el caso de Vicente, pero esto va para todos, ¿no es cierto? De hacerlo dudar, porque hay un término clave que hay que utilizar, y que creo que Vicente rozaste ese término, ya, pero no quiero decirlo yo. Para que surja de ustedes en algún momento, ¿no es cierto? Piensen lo siguiente. Todos necesitamos un hogar. De hecho, han habido casos, no sé, hubo un caso bien trágico de una mujer deportista de estos que se consideran de deporte al aire libre, le gustaba la escalada. O sea, era una mujer con un buen estado físico, con conocimiento de las montañas, ¿no es cierto? Joven, y esta mujer pasó hace como 2 meses atrás, era en Chile. eh, Esta mujer en sus actividades deportivas se perdió y pasó una noche perdida en la montaña. En menos de un día murió. Probablemente hipotermia, creo yo. No encuentro otra explicación, porque no recuerdo a que hayan dicho que la encontraron tirada en un barranco, así como que se cayó por un barranco. No, no. La encontraron muerta en un lugar de la montaña. ¿Ok? Y todos decían que la tesis más probable es que se perdió y murió de hipotermia. ¿Ya? Entonces, con casos como ese, le digo, el ser humano es súper frágil, resiste súper poco en la naturaleza en estado salvaje, salvo que tenga un entrenamiento de sobrevivencia, ¿ya? Y no sé si ustedes han visto la gente que hace el ejercicio de sobrevivir en base a lo que la naturaleza les da, y esa es gente entrenada y que resiste un par de días, ¿ya? En YouTube hay unos canales de tipos que se dedican a eso, son bien interesantes, ¿ya? Bueno, lo que quiero decir es que todos necesitamos un hogar, todos necesitamos agua, todos necesitamos comida, y podríamos decir todos necesitamos vestimenta, porque lamentablemente, en términos de sobrevivencia, digo lamentablemente, ¿no es cierto? En términos de sobrevivencia, nuestro cuerpo no está apto para el abrigo natural, no tenemos cuerpos completamente peludos, ¿ya? Necesitamos vestimenta. ¿Es posible sobrevivir sin alterar el medio ambiente? ¿No ven ustedes ahí como una imposibilidad lógica?
yo creo que no es posible, bueno, no sé, no tengo la suficiente información para decir si es posible, No, dale, sí. pero Di lo que crees. No te estoy pidiendo opinión por informada. algo, igual nosotros tomamos el término de la huella de carbón, la huella ecológica, Ujú. para ver qué tanto nosotros utilizamos para poder satisfacer igual nuestras necesidades. O sea que necesitamos alterar el lugar para poder adaptarnos. O sea, eso que dice Mary es importante porque, por ejemplo, donde ustedes están viviendo ahora, donde yo estoy viviendo ahora, antes aquí había un cerro natural que tuvo que ser literalmente arrasado, nivelado, alterado para poner el hogar que estoy pisando y el hogar que están pisando ustedes. ¿Ya? Aquí habían animales, plantas, de hecho, me da pena decirlo, pero incluso había madrigueras de conejos, y yo lo sé, porque yo fui los primeros que llegó a este condominio, y todavía andan algunos conejos dando vueltas por ahí. Algunos fueron adoptados, ¿ya? No por mí, pero por unos vecinos. Y claro, la tensión es preservación versus sobrevivencia. ¿No la ven una contradicción? Uno podría pensar que sí o que no. Pero falta un término en esta ecuación, piénsenlo. ¿Ya? Que Vicente, yo creo que lo rozaste, Vicente, ¿ya? Pero falta ponerle una etiqueta. Piensen. Mientras tanto voy a leer lo del chat para no dejar a nadie ninguna opinión fuera. Aquí Fanny dice, yo también creo que desde pequeños es muy poco lo que se enseña respecto al daño que se le hace al medio ambiente. Además, en temas de políticas son muy pocas las que reprenden a los daños del medio ambiente. Ok, estamos hablando de los daños al medio ambiente. Lo que yo estoy tratando de hacerlo dudar es, ¿no ven como inevitable hacerle daño al medio ambiente para sobrevivir? Solamente para hacerlos pensar. ¿Ya? Aquí Luis dice, la pandemia nos hizo dependientes de la tecnología. A ver, pero deja plantearlo al revés, Luis. ¿No ves en la tecnología algo sumamente importante para la sobrevivencia? Una cosa es ser dependiente de algo y otra cosa es que ser dependiente de eso es bueno. Por ejemplo, yo dependo del agua. Pero eso no es malo, lo necesito. ¿Ya? Un mundo sin tecnología, ¿cómo lo ven? ¿Mejor? ¿Peor? Dice, por ejemplo, la conversación sobre el daño lo enfocamos al consumo de energía, más que a la forma en que ésta se produce. Sí, bueno, yo puedo estar de acuerdo contigo, Vicente, en el tema del cambio climático. O sea, no todas las formas de energía generan gas invernadero, ¿ya? Y lo vamos a ver en este curso. Y probablemente ustedes ya saben esa información, pero lo vamos a ver igual. ¿Ok? Pero también hay que tener claro que ese consumo de energía es para hacer cosas. Por ejemplo, ese consumo de energía es para calefaccionar hogares, para mover maquinaria que mueve terrenos, que construye casas, para mover mercancías, transporte, viajes, ¿no es cierto? Para hacer ropa. Entonces, independiente que una fuente de energía no genere gas invernadero, no quiere decir que esa fuente de energía es inocua, porque se ocupa para hacer procesos de gran escala que alteran el medio ambiente, ¿ok? A pesar que la energía en sí misma no genera gases. Y por otro lado, también hay que recordar que muchas fuentes de energía que no generan gas invernadero igual generan otros efectos. La hidroeléctrica no genera gas invernadero, pero hay que inundar todo un predio, ¿no es cierto?, para generarla, ¿no es cierto? Las paneles solares fotovoltaicos no generan gas invernadero, pero tienen un tiempo de vida de 20 años, hay que sacar litio desde napas subterráneas, alterar un medio ambiente, ¿no es cierto? Hay que aplicar procesos industriales para producirlo, que son bastante contaminantes. Entonces, hasta la energía limpia tiene un efecto, ya sea cómo se ocupa, para qué se ocupa, también cómo se genera.
a pesar que no genere gas invernadero. Aquí Gonzalo dice, es que desarrollo y progreso no necesariamente van de la mano. Y ahí me gustaría saber, Gonzalo, cuál es la diferencia para ti entre desarrollo y progreso. ¿Ya? Porque eso tiene una postura filosófica que no necesariamente todos van a Claro, compartir. claro, progreso yo lo asocio de forma bien personal a un avance, bien, de hecho viene del latín como pro, que es como hacia adelante, pero sin escatimar en la consecuencia que este avance traiga. Mientras que el desarrollo en particular lo veo más como un avance equiparable en todas las áreas necesarias del conocimiento. Hoy en día nosotros, por ejemplo, en Chile tuvimos el boom de los ingenieros durante la década de los 90 y prácticamente éramos lo mejor del mundo, lo mejor de Latinoamérica, los jaguares, por los edificios que construíamos, las carreteras que construíamos, pero después nos empezamos a preguntar por ejemplo, nuestro desarrollo intelectual, cómo estamos con los demás países de la OCDE. Entonces, creo que quizás el desarrollo es algo un poquito más completo que las obras civiles o la tecnología solamente. Y el progreso quizás va más enfocado como a la tecnología que tenemos disponible en cada instante. Hoy en día casi todos tenemos acceso, entre comillas, a un smartphone, ¿ya? Entonces, podemos decir que tenemos este acceso fácil a la tecnología. Ahora, realmente cuánto del tiempo que ocupamos utilizando estos elementos realmente es parte de algo productivo. ¿Bien? Y quizás es bastante filosófico, así es como una bola de carrete, pero parafraseando un poquito a los Rolling Stones, también hay una diferencia entre lo que uno necesita, como las necesidades, y lo que uno quiere. Y muchas veces, como usted bien decía, claro, tenemos estas necesidades básicas y hay que suplirlas, de lo contrario nuestra subsistencia está condenada. Pero hay que darse cuenta que quizás ahora con este tema de la pandemia, cuando nos pusieron el concepto de bienes de primera necesidad, a muchos nos molestó. A muchos nos molestó porque estamos acostumbrados a no necesariamente vivir con lo que necesitamos, sino que siempre queremos más, y eso no está mal, porque también empuja al mismo desarrollo de una sociedad. O sea, no nos deberíamos quedar siempre estancados en lo mismo, pero creo que no medimos las consecuencias de lo que estamos produciendo. En los años 50 es reinteresante ver, por ejemplo, documentales cuando hasta para hacer un huevo frito todo funcionaba con energía nuclear. Entonces, era como las casas del futuro. Entonces, me pongo a pensar que básicamente ahí radica la diferencia entre progreso y desarrollo. Avanzamos mucho tecnológicamente para hacer nuestra vida un poco más fácil, tener una mejor calidad de vida, por lo menos de forma instantánea, pero no sopesamos las otras áreas que dejamos sin desarrollar. Ok, interesante lo que plantea Gonzalo, porque claro, Gonzalo habla de progreso y desarrollo en el sentido como que el desarrollo sería algo así como un progreso equilibrado, una cosa por el estilo, si te interpreto bien. El progreso sería algo como más reduccionista, así como asociado solamente a la tecnología, pero no a todas las dimensiones humanas de forma equilibrada y además jerarquizando lo que es prioritario de lo que no lo es, si te interpreto bien. Claro. Ok. Miren, aquí nos estamos acercando al concepto que yo quería discutir. Hay visiones que dicen lo siguiente, dicen, mira, hay una tensión ineludible entre, vamos a utilizar las palabras de Gonzalo, desarrollo humano y preservación del medio ambiente. Hay una tensión que es ineludible, y lo plantean de la siguiente forma, dicen, mira, para desarrollarnos en los aspectos esenciales, no en una comodidad banal, estamos hablando de aspectos esenciales, llamémosle comida, agua, refugio, vestimenta, medicamentos, ¿no es cierto? Que me imagino que todos estamos de acuerdo con que esas cosas son esenciales, porque de eso depende la vida, ¿no es cierto? Bueno, para desarrollarnos en esos aspectos necesitamos ineludiblemente, por la ley de la naturaleza,
más energía y más consumo de recursos. ¿Ok? Y además, si le sumamos que la población está creciendo, por el solo factor numérico también vamos a consumir más energía y recursos, ¿ya? Pero dicen, el problema no es que el ser humano afecte el medio ambiente para desarrollarse. El problema es que no lo afecte a tal nivel para que no asegure esas mismas demandas de recursos de las generaciones que vienen. Porque el medio ambiente tiene una capacidad para generar más recursos, ¿ok? Tiene una capacidad para, por ejemplo, si yo arraso un cerro, ¿no es cierto? Pero también hay suelo donde puede crecer más vegetal, ¿no es cierto? Si yo saco vegetales en una zona para comer, pero también puede producir nuevos vegetales el suelo, ¿no es cierto? Yo podría, por ejemplo, contaminar el agua por una descarga domiciliaria, pero también hay un proceso de limpieza del agua a través de la luz solar, la degradación orgánica, la microbiota, etc. Entonces, lo que plantean es que el problema no es que el ser humano afecte el medio ambiente a través del desarrollo, es que lo afecte de forma irreversible o irrecuperable. Eso es lo que se llama como desarrollo sustentable. No sé si me explico. ¿Se entiende el concepto de sustentable o sostenible? Sustentable es que no supere la capacidad de regeneración del planeta, por así decirlo. ¿Ya? Es como una visión media filosófica, porque ¿qué significa regeneración? Habría que irse como caso a caso. El ciclo del agua tiene una cinética, los crecimientos de los vegetales tienen una cinética, los procesos de dilución y degradación de los contaminantes en el agua tienen otra cinética, y todo tiene un tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando ese desarrollo afecta a esa capacidad y por lo tanto se está poniendo en riesgo proveer de recursos a las generaciones que vienen, porque estamos dañando los generadores de recursos actuales, ahí estamos hablando de un desarrollo insustentable, ¿ok? O no sostenible. ¿Se entiende por ahí? Necesito saber si lo entienden para pasar a la segunda pregunta, que esta también es polémica. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, el tema del siguiente, fíjense. Algunos de ustedes lo mencionaron en este tenor. Decían, mira, hay como necesidades de primera, o sea, hay necesidades de primer orden, ¿no es cierto? Y hay cosas que son meras comodidades. ¿Cuándo una actividad de primer orden? ¿O cómo uno podría identificarlo? Por ejemplo, ¿el Internet es de primer orden? ¿De segundo orden? Es que en No. estos tiempos de pandemia sería de primer orden, porque esto a base del trabajo, a base de clases de educación, y en distintos ámbitos, en verdad, porque el año pasado era a base de todo, era el Internet. Uno podía comprar por Internet, uno podía trabajar por Internet. Entonces, te haces dependiente, pero porque las necesidades estaban cambiando. Porque en una de esas, hace 40 años, si no existía, podía haber una forma distinta de hacerlo. Pero en estos minutos la forma es a través de esta red. Te digo al tiro, no es hace 40, hace 30. ¿Saben por qué le digo hace 30? Porque le voy a contar una infidencia. Cuando yo entré a la U, el año 95, ¿ok? Ustedes ni nacían probablemente muchos de ustedes, no había internet. El año 96 llegó el primer computador con internet en la universidad. Estaba en la casa central. Yo pedí horas, no me acuerdo. Pero no existían los buscadores. Entonces yo tuve que llevar una dirección escrita en un papel para saber qué escribir en el Internet Explorer. Todavía existía en esa época todavía. O sea, ya existía. Y me acuerdo que anoté la dirección de una discografía porque quería buscar fotos de mi grupo favorito, de uno de mis grupos favoritos. Entonces escribí ahí. Se demoró como 10 minutos en abrir una foto, una cuestión horrible, porque tenía una conexión telefónica. Claro, en esa época, el año 97, porque esto creció bien impresionantemente, el año 97 ya algunos teníamos el privilegio de tener internet en la casa, no banda ancha, una cuestión terriblemente lenta,
pero todavía no era considerada una necesidad, era como una especie de lujo, por mandar correos electrónicos, que tampoco eran muy importantes en esa época. Y claro, algunos lo empezamos a ocupar para hacer trabajo, porque encontrábamos informaciones, ¿okay? Pero no tanta como la que hay ahora. Pero como bien decía su compañera, ahora los trabajos dependen de Internet. O sea, Internet es una herramienta para trabajar, para estudiar, no solamente para cuestiones banales, también para cuestiones banales, ciertamente, pero sin Internet muchos trabajos no existirían. ¿Ok? Yo no sé cómo nos hubiera pillado la pandemia a nivel universitario sin Internet. ¿Cómo desarrollamos la actividad educativa? A lo mejor me hubiese quedado sin trabajo yo, porque no hubiese podido desarrollarlo en un contexto pandemia. Y a lo mejor la universidad hubiese tenido que despedirme, literalmente. Entonces es importante que se fijen el límite entre lo que es una necesidad y un lujo. En el caso de Internet es como difícil verlo, ¿eh? Porque claro, en mi época, cuando yo tenía la edad de ustedes, sí era un lujo. ¿Okay? Ahora al revés, no, pues usted es una necesidad. ¿Qué es para usted un lujo? Así? O algo banal, algo que en realidad estamos consumiendo recursos para nada, por una cuestión que podríamos prescindir. Deme un ejemplo. Por ejemplo, los celulares, los computadores, uno de vez en cuando se va y ver la cantidad de modelos que existen de computadores o de celular, y el hecho de que el consumo de querer ir cambiándolo siempre al más moderno. Porque el hecho de que las marcas cada vez sacan, no sé, pues en cambio en Samsung sacan la categoría de premium, ultra premium y todas las cuestiones, entonces la cuestión de que siempre querer ir mejorándolo, y como que siempre te vas a dar más ofertas comerciales y el tentarte. Entonces hay veces que uno podría decir, me conformo con un computador que me dure tantos años, pero no, uno quiere que le dure un cierto tiempo y después quiere cambiarse al mejor del comercio. Ok, ya, está este tema de estar a la vanguardia, digamos, por un tema, no sé si tú lo ves así, quizás por un tema de competencia o de estatus social, ¿no es cierto? Ahora, quiero hacerlo dudar, recuerden, quiero hacerlo dudar. Les voy a contar un caso. Y a mí me gusta la tecnología, me fascina. Salvo los celulares. Detesto los celulares. Me carga que me anden contactando a cada rato, en todo momento. No sé, una cuestión mía. ¿Ya? Pero sí me gusta el internet, los computadores, las consolas de videojuegos. No tengo un dron, pero sería interesante tener uno. No sé, cosas por el estilo. ¿Ya? Por mí, ojalá que tener un auto que se maneje solo, así como pensando en el futuro, inteligencia artificial y yo no manejar. Y ojalá vuele, ya, por mí. ¿Ya? Ahora, el tema del celular, fíjense, un poco va a hacerlo dudar. Los pongo en la siguiente disyuntiva. Porque Laura dice, el último modelo es un lujo que está de más, ¿no es cierto? Pero ¿no creen que para algunas personas tener un celular más poderoso le da más productividad en su trabajo? Ustedes que no trabajan en una empresa multinacional, ¿no lo ven importante que un celular responda más rápido y maneje más aplicaciones al mismo tiempo? Pero una persona que trabaja en una empresa que requiere productividad y el tiempo vale oro, ¿no ven que a lo mejor sí es una necesidad? Es que igual eso tiene, perdón que interrumpa, pero tiene que ver que la mayoría de los celulares, y tiene que ver con marca, diseño, lo que no tiene, lo que tiene, va de mano con lo que necesita el cliente. O sea, existen diversos tipos de teléfonos porque existen diversos tipos de teléfonos de personas. Como por ejemplo, si yo me enfoco en ser fotógrafa, igual voy a querer un teléfono que tenga buena cámara, no solo que responda más rápido al llamar, pero que tenga buena cámara, mucha memoria, cosas por ese estilo. Pero otra persona que necesita manejarse el tema de escritura y se mueve a todos lados y no quiere andar con una máquina de escribir, posiblemente quiere un computador que tenga un buen teclado, y esos son detalles que piensan los creadores de estos objetos, entonces diseñan diferentes tipos adaptándose a precio y a la necesidad del cliente. No sé si me compliqué mucho. No, te explica súper bien y de hecho apunta un poco a lo que yo los quiero hacer dudar. O sea, como que
cuesta establecer un concepto de necesidad o lujo aplicable a todos. Porque lo que para ustedes es un lujo, por ejemplo, tener un celular último modelo, para una persona que necesita un celular rápido, una pantalla grande, que maneje varios contactos a la vez y que tenga 4 o 5 aplicaciones corriendo al mismo tiempo porque tiene 4, 5, 6 redes sociales y clientes, para esa persona no es nada algo muy lujo. Porque si utilizaron los celulares que probablemente tienen la mayoría de ustedes, que a lo mejor no son de alta gama, ¿no es cierto? A lo mejor su trabajo se le hace sumamente ineficiente. Entonces, mi desafío hacia ustedes es: denme un ejemplo de una necesidad banal aplicable a todos. Esto es una banalidad objetivamente hablando. Se quedaron callados. La vestimenta podría ser, profesor, yo creo. ¿Tú dices que la vestimenta es algo banal? Ah, no. Disculpe. No, la Creo que vestimenta... o sea, uno necesita abrigarse. Ahora, podemos discutir si hay algún tipo de vestimenta así que a lo mejor está de más y que consume recursos. A lo mejor podría darme un ejemplo de eso, sí. Todo lo que es llamado en estos minutos como el fast fashion, que es como ropa como de cierta temporada y que va a durar un cierto tiempo y que no es de buena calidad, y aparte es como, ¿cómo se podría decir? Ay, se me fue. Es que cuando tú dices ropa que no es de buena calidad, ¿te refieres a ropa como barata que se degrada rápido? Son ropas que, no sé, pues están como diseñadas como para, no sé, ropa de verano, que es como solo para ese verano, y puede ser que para el próximo verano esté en mal estado, o esté ya fuera de moda y que nadie la va a usar. Entonces se genera basura por montones. Ah, ya te entiendo. O sea, no necesariamente la ropa es de mala calidad, sino que puede que estéticamente ya no está de moda y listo, y lo tienes que cambiar aunque esté bueno. Una cosa así. Sí. Ok. Claro, mira, ahí tienen un caso, ¿no es cierto? Pero también para hacerlos dudar, ¿no es cierto? Yo también les podría decir, oye, pero la estética y la aceptación social también es importante para mucha gente, en términos psicológicos. Y les puedo decir a ustedes, quizás a ustedes no les genere problema porque ustedes no tienen problemas de integración social, supongamos, ¿ya? Y su salud mental es perfecta. Pero una persona que a lo mejor es insegura, que a lo mejor trabaja o se mueve en ciertos círculos sociales, si no hace eso, lo aíslan. Y eso es peor para su vida. Uno podría plantearlo en esos términos, ¿no es cierto? Y que es un poco lo que me pasa a mí con los celulares, ¿eh? Yo odio los celulares, por lo menos los tendría, pero tengo que tenerlo porque si no quedo literalmente aislado de mi círculo profesional, o sea, no podría hacer casi nada de lo que hago ahora. Y odio los celulares, ¿ya? Yo tengo que ocuparlo. Profe, ¿y un gasto innecesario podría ser igual la televisión? Porque igual, si nos queremos mantener informados, podría ser a través de la radio, como lo hacían antes de que llegaran los televisores. Sí, mira, el tema del televisor es bien interesante porque yo una vez, en otro contexto, no en un contexto ambiental, una vez escuché este tema del debate de los televisores, ¿ya? Me acuerdo que salió una persona diciendo que él no entendía cómo la gente decía que los libros eran caros, sin embargo tenían teles grandes en su casa, ¿ok? En el fondo comparaba el precio de un libro con el precio de un televisor, y decía la gente no lee porque no quiere y el tema del precio del libro es una pura chiva, ¿ya? Y me acuerdo que yo vi una réplica, ¿no es cierto?, de que lo podríamos aplicar en este caso, solamente para efectos de hacerlo dudar, ¿no? Una de las personas que está en el debate decía, tú no entiendes que la televisión es una fuente de entretención continua de largo aliento, porque el libro te va a durar un mes y la tele te va a durar años, ¿no es cierto? Y que además une a la familia. Entonces el costo de inversión de un televisor para una familia de bajos recursos
igual a la larga termina siendo menos que comprarle un libro distinto a cada persona. Y todos los meses, o no sé, 4 al año, no sé, lo depende de la velocidad de lectura y el tamaño del libro. ¿Okay? Entonces, claro, y un poco planteando lo que tú dices, yo te encuentro la razón, obviamente, ¿no es cierto? La radio es más barata que la televisión. Pero la clave Morse es más barata que la radio, digamos. Y ustedes no creo que se informarían a través de clave Morse, o a través de los radioescuchas, que son un sistema de radio más globales, ¿no es cierto? Un poco más profesionales. Pero en el fondo me estoy refiriendo a las formas antiguas, previas a la radio incluso, que existían para informarse. Yo te podría decir el periódico, ¿ya? La clave Morse, las señales de humo, mensajería de palomas. O sea, el desarrollo de las comunicaciones tiene un hilo continuo. ¿Y en qué punto lo corto? Para decir, ¿hay opciones más baratas? Si nos vamos más atrás, probablemente sí. Testimonio de persona a persona. ¿Ya? Pero ¿por qué terminamos eligiendo la radio? ¿Por qué terminamos eligiendo la tele? ¿Por qué terminamos eligiendo el internet? Por la variedad que ofrecen igual, porque hay para todos los gustos. Variedad es una dimensión, ¿no es cierto? Variedad, la velocidad. La entretención también que nos ofrecen. Hay hartas cosas que ofrecen en la televisión, en internet. Es que miren, lo que dice Elohim es importante, ¿no es cierto? Porque lo que nos ofrecen, ¿no es cierto? Porque fíjense que en toda dimensión humana, en toda dimensión de artículo humano, llámese ropa, un medio de comunicación, un medio de entretención, un medio de transporte, en todas las dimensiones humanas donde hay un artículo, ¿no es cierto? Si ustedes miran hacia atrás, hay un artículo previo, análogo. Y hay otro previo, y podríamos remontarnos a la historia de los orígenes de la humanidad, y siempre hay algo previo. ¿Y en qué momento cortamos la línea con que de aquí para arriba esto ya es un lujo y de aquí para abajo no? Porque miren, lo voy a plantear de la siguiente forma. ¿Ustedes consideran que tener una casa es un lujo? La verdad, yo no, por lo menos. No. Ahora, pero habían humanos que no tenían casa. Se movían con lo que tenían, carpas, se refugiaban en cuevas. De hecho, el humano sedentario fue posterior al humano nómade. ¿Ok? De hecho, hoy en día hay una cultura, que son los gitanos, ¿no es cierto?, que se mueven con carpas, no tienen casa. Tengo entendido. Algunos sí, pero la mayoría no. ¿Se fijan? Y fíjense, la mayoría de ustedes, esto no es mi caso, ¿eh? Yo cuando era niño, bien, éramos súper pobres, ¿ya? En mi época tener una casa de ladrillo era un lujo. La casa que yo vivía era una casa de madera con techo de fonolita, que no sé si ustedes conocen el material fonolita, porque hoy en día casi todos los techos son de zinc o de cerámica o de teja, ¿no es cierto? Nosotros teníamos techo de fonolita, que es una especie de cartón prensado recubierto con una capa como de grasa para que no se humedezca. Incluso, cuando yo era chico, no todos tenían baño. Mi casa no tenía baño, tenía un pozo séptico afuera. Ahora, muchas cosas que ustedes dan por sentado como algo básico, 20 años atrás, 30 años atrás, ustedes hubiesen sido considerados los privilegiados y ricachones de la población. Yo la primera vez que conocí un baño fue cuando tenía como 13 años. Mis ventanas eran de nylon, no eran de vidrio. Era un nylon con corchete. Y eso yo no era particularmente pobre, era como la norma de la población. Tampoco le digo, oh, que yo era
el niño que todos lo apuntaban como el pobrecito. No, si yo era uno de los más afortunados, yo era uno de los pocos que no era desnutrido, de hecho. Yo afortunadamente nunca fui desnutrido. Yo varios amigos míos eran desnutridos. Entonces se fijan que los estándares de lo que uno entiende por básico no cambian harto en el tiempo, ¿eh? O sea, si ustedes se hubiesen parado frente a un tipo de una sociedad medieval diciéndole yo soy una persona que vive en una casa de ladrillo y tengo una letrina dentro de mi hogar y un tubo que sale agua bebible, me hubiesen dicho, ¿tú eres el rey? Así me dicen, ¿tú eres el rey? Porque los que tenían acceso a eso eran solo los reyes. Entonces, es muy probable que cosas que ustedes consideran básicas hoy en día, hace un par de décadas atrás eran lujos también. Y ustedes no conciben su vida sin eso. ¿Ok? A pesar de su conciencia ambiental. Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes. Dado que ustedes, y yo también, yo ahora no soy pobre afortunadamente, pero dado que tenemos una serie de accesos a artículos y a recursos que la mayoría de la gente hace 20, 30, 40 o un siglo atrás, eran consideradas lujos de reyes, ¿ok? La cantidad de proteínas que comen ustedes no se comía antes, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, como dice Fanny, hay parte de la población que siguen viviendo en esas circunstancias. La diferencia es que antes esas circunstancias eran generalizadas. Era el 30% de la población, de hecho. ¿Ya? En los años 80 estoy hablando. Hoy en día es menos del 3% de la población. Todavía hay, lamentablemente. Todavía hay. De hecho, a nivel mundial, todavía hay 700 millones de personas que no les alcanza la comida. ¿Ok? También, afortunadamente, ese grupo de personas es minoritaria respecto a la mayoría, pero todavía hay, sí. Y en la quinta región hay núcleos de campamentos que pasan por eso. Y ojalá que algún día dejen de existir porque mejoraron las condiciones. ¿Ya? Y que si ustedes conversan con esas personas, ustedes tienen lujo. Cosas que ustedes no consideran lujo. Y la pregunta subyacente que hay detrás es, ¿pero esta evolución material es necesaria o no? ¿Realmente es necesaria? ¿Es necesario tener un baño dentro de la casa? ¿Y paredes de ladrillo? ¿Es necesario tener todo esto? Pregúntenselo, háganse la pregunta, ¿es necesario o no? O a lo mejor ustedes están viviendo en una época de lujo y no se dan cuenta. Digo, no todos ustedes, probablemente algunos de ustedes están en las mismas circunstancias que estuve yo cuando era chico. Pero quizás sí, yo no sé, no los conozco a ustedes. ¿Ya? No quiero pretender que todos ustedes son unos privilegiados. Estoy hablando que estadísticamente la generación de ustedes, en términos materiales, es la más privilegiada de la historia. Eso es lo que estoy hablando. Independiente que pueden haber excepciones en este público. Por supuesto que tienen que haber. ¿Ya? Entonces necesitamos todo eso, ¿no? Piénselo, ¿ya? Igual es ¿Sí? muy difícil decirlo porque, como por ejemplo en el tema que usted sacó del baño, mi abuela tenía ese tipo de baño y yo me acuerdo haber incluso usado uno de ese tipo y no existía dentro de la casa y nosotros vivimos en el sector de campo. Entonces la mayoría de las casas utilizaban pozos y cuando empezaron a nosotros, que a nuestra familia conoció o vio la posibilidad de adquirir un baño de ese tipo, no pensaron en tenerlo como un lujo por sobre todo los demás vecinos, sino que es porque mi abuela estaba de edad y necesitaba un lugar donde ella pudiera ir segura y que no causara accidentes. O también porque la mayoría se estaban actualizando y no podíamos quedar atrás. Lo mismo pasa igual como con el tema de las personas que tienen discapacidades. Si uno dice ya, si existe la posibilidad de que los autos se manejen solos, podría igual ayudar a cierto tipo de población que no puede manejar o tiene problemas con eso y no sería para ellos como un lujo, sino que sería como ayudarlo en su necesidad.
Ya, tocaste un tema súper importante, el tema de las necesidades. Entonces, vamos a ver la próxima clase. ¿Qué es lo que está detrás de esta carrera de mejorar nuestra vida banalmente, esencialmente, como ustedes quieran verlo? Pero, ¿qué es lo que está detrás? Y vamos a irlo viendo con datos, ¿ok? Porque hay ciertos términos que vamos a utilizar. Tiene que ver con el tema que ha mencionado Laura, con el que ha mencionado Gonzalo, Vicente, todos ustedes. Todos ustedes han mencionado directo e indirectamente qué es lo que está subyacente, pero lo que mi intención de hacerlo dudar es eso, de que hay un dicho que dice, ¿cómo es? No vean la viga en el ojo ajeno, no estén así. Claro, apuntar al tipo privilegiado millonario hoy en día, porque tiene algo que ustedes no tienen, y ustedes le dicen, y ese algo es un lujo, ciertamente que es fácil, ¿no es cierto? Pero si ustedes hacen el ejercicio contrario, muchas cosas que ustedes tienen también las podríamos apuntar a ustedes como que son cosas lujosas. Y a lo mejor ustedes pueden defender que no es tan lujo. O sea, ¿qué es lo que está subyacente detrás? No me cabe duda que van a haber algunos casos que es puro egoísmo y es pura banalidad. Deben haber casos como ese. Lo que estoy diciendo es que esos casos normalmente cuesta verlos, cuáles son realmente, pero hay una cuestión más de trasfondo detrás. Y esa cuestión que está de trasfondo detrás de todo esto, ¿no es cierto? Es gran parte de los orígenes de estos problemas ambientales. ¿Ya? Entonces, para no hacer un spoiler, vamos a verlo mañana, creo que tenemos clase, ¿no? Sí. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos, tengo entendido que mañana. Cuídense. Recuerden que está la variable Muchas delta gracias, dando profe. vuelta. Ya. Chao, chao, Chao. cuídense. Recuerden que está la variable delta dando Chao, vuelta por ahí, así que no se relajen. Chao, chao. No, profe, cuídese. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Profe, ¿se podría quedar unos segunditos para comentarle una? Sí, sí, sí. Dejo, voy a llamar a